Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca. Daré lectura a todos los aspectos de mi exposición y posteriormente haré los agregados necesarios para ampliar el tema. Bien, mi tema es praxis curricular. Lo he subdividido en los siguientes temas: el propósito general, el emancipador, la praxis curricular y su relación con el estudiante que queremos formar, y la planeación didáctica, un diseño curricular. Tenemos un propósito general emancipador. Generalizar en los colectivos escolares de escuelas secundarias generales la propuesta metodológica de trabajo en el aula para el ciclo escolar 2022-2023, con la finalidad de dar seguimiento al propósito general del PTO. Promover la transformación de nuestra práctica docente y dar un paso hacia la construcción de una currícula emancipadora. Bueno, sabemos que el propósito general, pues, prácticamente se refiere al qué quiero tratar, el por qué, el para qué, el cómo y cuándo. Son aspectos que debe llevar, pues, un propósito general. Propósitos específicos. Promover la integración de los colectivos multidisciplinarios de escuelas secundarias generales del Estado de Oaxaca para que mediante su interacción construyan sus planes didácticas transversales y contextualizadas. Organizar al colectivo de las escuelas de nuestro nivel educativo con la finalidad de que conozcan la comunidad en donde se encuentra ubicada, de tal forma que identifiquen el contexto, los saberes comunitarios, las características generales de la comunidad y puedan tener los elementos necesarios para incluirlos en su planeación multidisciplinaria. Tercer propósito: procurar que nuestras escuelas se conformen como centros de investigación en donde el colectivo asuma el papel de colectivo coordinador, de investigador. Bien. Y los alumnos conformen el colectivo de investigadores, así mediante su interacción logran desarrollar sus actividades cotidianas. Bien, empezaré con el primero, ¿no? Promover la integración. Bueno, esto ya mis compañeros de la sesión de ayer ya abordaron que nuestros colectivos pues son multidisciplinarios. O sea, serán colectivos que tratarán las disciplinas que conforman nuestro mapa curricular de nuestras escuelas secundarias para que conformen ese colectivo llamado multidisciplinario, y mediante la problemática abordada que es resultado de su análisis crítico de su realidad, pues planeen, ¿no? El otro propósito específico es que conocer nuestro contexto, los saberes comunitarios, la cultura de la comunidad, la lengua y todos los elementos que ayer los trató el compañero Julián. Conocer, pues, se hablaba ayer 7 aspectos comunitarios o llamados de la comunalidad, aspectos que están en todas nuestras comunidades. Estos son, para algunos son 5,
por ejemplo, para Aine Luna son 5, para el compañero Benjamín Maldonado dice que son 6, y ahora el otro investigador, Juan Avendaño Nuevo, dice que son 7. Bueno, pero de todas maneras son aspectos que ayer decía el compañero Julián González. Por ejemplo, pues es el territorio, la lengua, el tequio, el trabajo, la asamblea, la fiesta. Todos esos aspectos los debemos conocer, en dónde estamos. Siempre he dicho, en dónde estamos parados. El tercer propósito específico es de procurar que nuestras escuelas sean un centro de investigación. Aquí la tarea es pedagógica, en que cómo podemos contribuir a que nuestros alumnos se inicien en el campo de la investigación científica. Y pues tenemos que organizarlos, tenemos que hacer tareas que nos lleven al último a integrar con nuestros alumnos, integrar también colectivos de investigadores. Ya se hablaba en el diplomado, hablábamos de comunidades de aprendizaje. Ya hablamos de que este colectivo pues debe ser una comunidad de aprendizaje. Y ya hablábamos también en el diplomado que a través del proceso dialógico, y yo, un servidor, proponía algunas estrategias didácticas, como fue la unidad didáctica, el proyecto escolar de áulico, o también llamado proyecto de clase, y podemos ver estudio de casos. Ayer hablaba otro compañero de investigación-acción. Son estrategias que sugerimos que pueden ayudarnos para el desarrollo de las temáticas que queremos abordar. Aquí dice, el currículum representa mucho más que un programa de estudio. Más bien representa la introducción a una forma particular de vida, ¿verdad? Y sirve en parte para preparar a los estudiantes para ocupar posiciones dominantes o subordinadas en la sociedad. Bien, empezaré. ¿Qué es el currículum? El currículum, pues, es ese universo de conocimientos, ¿verdad?, de recursos, tanto materiales como humanos, que nos corresponde, que tratamos de que formen a nuestros alumnos. Claro que hay un currículum oficial de los planes y programas, pero ya se ha comentado en las sesiones anteriores que no satisface las necesidades contextuales ni la cultura de nuestras comunidades. Por eso tenemos que construir un currículum, ¿verdad?, que además de como programa, pues nos lleva a formar alumnos, y vuelvo otra vez, ¿qué alumnos queremos formar? Aquí nos dice Peter McLaren en su libro La vida en las escuelas, de este texto, que a veces formamos a estudiantes con dos posiciones. O es un estudiante que sale con la mentalidad dominante, o también podemos formar estudiantes subordinados. Aquí es una lucha, se establece una lucha de clases, y cuando nuestros alumnos a lo mejor reflexionan que van a estudiar una carrera
donde se gane mucho dinero, donde se pueda triunfar con facilidad en la vida, de la noche a la mañana. Pero también formamos a estudiantes donde ya yo pues voy a hacer lo que digan los otros, lo que digan mis padres, lo que digan mis maestros, lo que me diga el grupo con el cual convivo, ¿verdad? Y serían los subordinados. Esto se da pues debido al sistema socioeconómico en el cual estamos viviendo. Lamentablemente vivimos en una sociedad capitalista, auspiciada por el neoliberalismo. Y aquí yo menciono algunas escuelas incluyen en sus currículums, dice, aquí te enseñamos a que tú seas emprendedor. ¿Y qué es ser emprendedor? Mira, es que ser emprendedor es prepararme para que yo sea empresario, comerciante, ¿verdad? Y decimos, y algunas escuelas ofrecen, nosotros te preparamos. Eso pues no va ya hacia a un propósito humanista de la educación, sino va a un propósito de lucha de clase, de cómo en la lucha de clases habemos dominantes y habemos dominados. Esta es la estrategia del capitalismo. Dos clases, los que dominan y los dominados, ¿no? O los subordinados. Bueno, se habló mucho ayer cuál es un propósito emancipador. Ayer el compañero Jonathan nos hablaba de un propósito emancipador. Es aquel que se caracteriza por su construcción en colectivo, porque involucra en su construcción a los maestros, padres de familia, alumnos, porque es producto del análisis crítico de una realidad, porque identifica el despojo, la dominación y los procesos colonizadores. Transforma y construye el contenido del currículo, rompe con las cadenas invisibles que ponen al servicio del sistema, y sus acciones van encaminadas a la construcción de un sujeto histórico social. Yo agregaría a esas características del propósito emancipador es que, como dice que emancipar desde la educación significa lograr la libertad de los sujetos a partir del desarrollo de su autonomía personal. Esta autonomía ha de vincularse de manera multidimensional con el mundo social, de modo que ligue la libertad con la solidaridad. Agregaría, ¿verdad?, que la educación, emancipar en educación, como dice, es dar autonomía personal. ¿A quién le vamos a dar autonomía? Al maestro. ¿A quién le vamos a dar autonomía? Al alumno. Para que logre pues su libertad, su igualdad. ¿Por qué decimos esto? Estamos acostumbrados a, como maestros,
al programa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay alguna actividad en una escuela y a lo mejor esa actividad de, de un recorrido a la escuela, de organizar una función de teatro, de artes? ¿Qué sucede? Nos causa un desequilibrio en la disciplina escolar. Inmediatamente las autoridades de nuestras escuelas, el director, el subdirector, dice, oye, ¿qué pasa con ese grupo? Lo que está haciendo está en el programa, y si no está en el programa, es sancionable. Fíjense, ¿qué pasa con nuestros alumnos? Nosotros como maestros no le damos libertad a su creatividad, a su iniciativa, sino que decimos, a ver, jóvenes, van a forrar sus libretas de color azul. El uniforme tiene que ser de este color. El comportamiento aquí es de esta manera en el aula. Y escuchamos a nuestros alumnos, si alguien se atreve a romper, por ejemplo, no forró sus libretas del color azul y los lleva de otro color. Y todos, el maestro y sus mismos compañeros, los señalan. Ese color no dijo el maestro. El maestro dijo y el maestro quiere que todo sea de color azul. Es decir, ¿qué estamos haciendo? No darle libertad al alumno con su iniciativa, con su vitalidad de jóvenes, con esa, de un joven, de un adolescente, alumna, ¿verdad? Que está en una etapa de vitalidad. Había que detener, había que limitar ciertas libertades. Entonces, además de lo que les señalé de que un propósito emancipado pues es producto de un trabajo en colectivo que va con la realidad, etcétera, también debemos de tener propósitos emancipadores con nuestros alumnos. Luego, nuestra otra tarea, el estudiante que queremos formar. Lamentablemente, en nuestro trabajo educativo encontramos muchas contradicciones, encontramos paradojas, encontramos aforismos. Por ejemplo, un aforismo muy de moda. Un maestro enseña con el ejemplo. Este es un aforismo que pues es producto de la pedagogía clásica del siglo XVIII, XVII y XVIII. Nuestra pedagogía clásica dice, ¿no? El alumno que debemos formar, pues debe ser el hombre del mañana, el futuro ciudadano, el hombre que queremos formar, decíamos por ahí. Pues estas ideas, ¿verdad? Como decía, fueron productos de la pedagogía clásica, como lo dijo Comenio.
Comenio dijo, ¿verdad? Pues el hombre, la educación hacia el hombre semejante a Dios. Tal vez porque Comenio pues era un ministro luterano, ¿verdad? John Locke nos dice, debemos de formar pues, alumnos utilitarios. Un utilitario, ¿por qué? Porque él como inglés en el siglo XVII, XVIII estaba naciendo la revolución industrial en Inglaterra y él decía, no, pues la escuela debe formar hombres utilitarios. ¿A quién? A la industria. Y la historia no miente cuando nos dice que durante la revolución industrial hubo niños jóvenes que eran los más utilizados en la industria, en la naciente industria de esa época. Así podemos ir mencionando, ¿verdad? Y fue hasta la pedagogía contemporánea del siglo XX, ahora del siglo XXI, ¿verdad? Donde ya tenemos otro enfoque. ¿Qué estudiante queremos? La pedagogía crítica nos dice que debemos formar el sujeto histórico. Ayer Julián nos hablaba del sujeto histórico, ¿verdad? Bueno, el sujeto histórico, de acuerdo a nuestra pedagogía crítica, el alumno que se refiere al alumno que debemos formar de hoy, es con una conciencia histórica, una conciencia social y una conciencia política. Cuando hablamos de una conciencia histórica, se refiere a quién soy, cuándo nací, mi historia personal, la historia de mi familia, la historia de mi comunidad o la historia de mi contexto social. La conciencia social, yo pertenezco a un grupo y el primer grupo, la familia, la comunidad. Y digamos, en una ciudad, pues, pertenezco al barrio, pertenezco a la colonia, soy parte de la conciencia social. Y podemos ir a una conciencia política. La conciencia política se refiere a qué aporto a mi grupo familiar, a mi grupo contextual, pero también qué recibo de ellos, ¿verdad? La conciencia política. Eso es en nuestra visión de cómo formar con sentido crítico, ¿verdad?, a nuestros alumnos. Ahora, el estudiante que queremos formar hoy en nuestras escuelas con un propósito crítico serán los siguientes, ¿no? En la escuela. Inciso A, aprender a comunicarse, aprender a pensar de forma crítica, la presencia activa y comprometida con el trabajo diario, las aportaciones personales y en equipo durante las sesiones, la capacidad para formular preguntas, el crecimiento personal, considerando sus características al inicio del ciclo escolar y su proceso a lo largo del mismo.
el desarrollo de su capacidad investigativa, las aportaciones que hacen a la sociedad a partir de los resultados de sus investigaciones y conclusiones de sus proyectos. Partiendo del primero, aprender a comunicarse. Aquí tenemos que hacer uso y dominio del lenguaje. Ese lenguaje oral, escrito o simbólico, respetando su cultura, su idiosincrasia, su cosmovisión del mundo y de la vida. Ya se hablaba mucho en las sesiones anteriores, respetando su lengua materna, dándole porque tiene su lengua materna, es un lenguaje que tiene la misma validez que el español, que el inglés, que el francés. Es su cultura, es su lenguaje. Tenemos que respetar su lenguaje. Cuando se dice aprender a pensar de forma crítica, se refiere a que tiene que partir de su realidad donde vive, tiene que aprender a cuestionar, dicen los folletos anteriores al TEA, que hay que cuestionar lo incuestionable. Porque nosotros como maestros a veces callamos, muchacho, no hables de eso, no preguntes de eso que no interesa, que no es la clase, que no tienen derechos nuestros alumnos a pensar de forma crítica, ver su realidad, dar una opinión de los problemas sociales, de los problemas políticos. Tienen ese derecho. Y el propósito crítico es eso, cuestionar lo incuestionable. Cuando se habla de una presencia activa y comprometida con el trabajo diario, es que el trabajo es una función social. Es lo que da sustento, pues, a las familias. El trabajo por medio del trabajo logra sus satisfactores que le son necesarios. Cuando hablamos que dice las aportaciones personales y en equipo durante las sesiones, el alumno tiene derecho de proponer, de hablar de sus experiencias, de hablar de su trabajo en equipo durante las sesiones. Recordemos que las aportaciones, ¿verdad? Cuando él aporta experiencias, nos remite a un gran pedagogo del siglo XX, John Dewey. John Dewey nos dice, la experiencia es un proceso de aprendizaje. Aprendemos, la experiencia es un aprendizaje que nos permite conocer y superar nuestros errores, la experiencia. Y a veces decimos, no escuchamos, no me hables de, tú habla del tema. Y el trabajo en equipo, aceptar al otro. El otro es parte de mi contexto. El otro también puede y tiene ideas diferentes a las y mediante el diálogo podremos ponernos de acuerdo, llegar a tomar
acuerdo. Cuando se dice la capacidad para formular preguntas, ya el maestro Malpica nos hablaba de cómo cómo elaborar una pregunta. Hay preguntas de respuestas pues, directas, ¿no? Tácitas, ya hablaba hace un momento. Pero hay preguntas que nos llevan a una reflexión y esa reflexión también es un proceso de aprendizaje. El epistemólogo Gastón Bachelard nos dice que aprendemos con la reflexión. Reflexionar es un proceso que logro y que logra aprendizajes, el acto reflexivo. Cuando dice el crecimiento personal, considerando sus características al inicio del ciclo escolar y su progreso a lo largo del mismo. Aquí tenemos que, como maestros, tal vez tenemos que elaborar algunos instrumentos, como las rúbricas, donde vemos cómo el alumno va evolucionando desde el inicio del ciclo escolar y cómo va a lo largo de ese ciclo, va cambiando, va haciendo logros que nosotros como maestros debemos de llevarlos, observarlos. Bueno, el desarrollo de su capacidad investigativa. Aquí me remite a que no todo lo que nos dicen es verdad. O también nos remite al Magister Dixi, lo que se decía en la pedagogía del siglo, en la pedagogía clásica. Es que lo dijo el maestro. Y de acuerdo a nuestra experiencia, ¿somos infalibles los maestros? No, nos equivocamos. Y cuando decimos, no creas todo lo que te diga, tenemos que inducir a que nuestros alumnos investiguen para corroborar si lo que nosotros decimos es falso o es verdadero. Y hay que iniciarlos en el proceso de investigación. Claro, la ciencia, hay metodologías de la investigación. Pues tenemos que, ahora sí, los maestros también a investigar cómo se investiga, aunque suene a una tautología. Cuando hablamos las aportaciones que hace la sociedad, apartados de sus investigaciones y conclusiones de sus proyectos. En nuestros currículos tenemos conocimientos que ha hecho la sociedad, que nos ha dado la humanidad, que nos ha dado nuestro contexto. Por decir, ordenamos esos conocimientos. Le podamos dar, sistematizarlos. Conocimientos contextuales o los llamados, los famosos, los saberes comunitarios. Pero no solo los saberes comunitarios, tenemos que trascender a los resultados de un contexto nacional y trascender también a los conocimientos universales, no solo quedarnos con los saberes comunitarios. Hay conocimientos que han trascendido, tenemos, por decir, un conocimiento universal. Las leyes de Newton son conocimientos universales que han tenido cambios, pues había que investigar
que esas esas investigaciones a la ciencia, a la tecnología, no son producto de un solo contexto, de una sola sociedad. También tenemos conocimientos universales. ¿Seguimos, Juanito, por favor? Bien. Bueno, estamos pues induciendo a nuestros muchachos. Pues los organizamos en equipos de trabajo, en comunidades de investigación, etc. Bueno, pues ahora llegamos a lo medular de que es nuestro formato de planeación. Al planear, tenemos que, pues, ver qué aspectos de mi planeación debo de trabajar, qué recursos. Al hacer mi planeación, pues tengo que hacer un análisis de mis fortalezas como maestro y también de mis debilidades. A lo mejor desconozco, a lo mejor tengo que trazarme mi ruta formativa, de dónde voy a partir, a lo mejor carezco de alguna información. Decía el gran Einstein, a veces no es necesario saberlo todo, pero sí dónde encontrarlo, ¿verdad? Y aquí como maestros, ayer un director al término de la sesión decía, ¿no? Bueno, pero es que no les podemos pedir a nuestros compañeros maestros que se dediquen, que sacrifiquen su tiempo porque pues ya se terminó, porque nada más tiene 3 horas, 4 horas. Pues ¿qué hace? Pues es el primero que se va. He ahí un reto, ¿verdad? Nuestro. Tenemos como maestros, pues, fortalezas individuales. Pero esta es una oportunidad de mi conformación. Cuando yo soy parte del colectivo escolar, me da una oportunidad, me exhibe que a lo mejor carezco o tengo una formación intelectual mayor que los otros. Es una oportunidad de reformular, pero también otro aspecto es los recursos. Como maestro de mi planeación, ¿qué recursos tengo? Cuento con una computadora, tengo suficientes libros, tengo los recursos donde puedo investigar y sobre todo, ¿verdad?, en qué contexto me encuentro. Si estoy en la ciudad, pues un centro urbano, puedo tener recursos, pero si estoy en el área rural, en nuestras escuelas que están enclavados en lo más recóndito de la sierra, de la costa, ahí es un reto de recursos. Y también mi planeación será de acuerdo a qué recursos cuento. Pues no puedo planear si no tengo recursos suficientes en mi contexto escolar. No puedo planear fantasías, no puedo planear cosas que son inalcanzables, cosas irreales, ¿verdad? A lo mejor son cosas subjetivas. Recuerden que como humanos nos movemos en 2 campos. En lo subjetivo, que son nuestros ideales, nuestros sueños, ¿verdad? Pero también tenemos como humanos en un campo concreto, un campo real. O sea, mi realidad, pues, lo concreto, lo que tengo, pues echaré mano de lo que yo tengo, de mis recursos, ¿no? Bien, aquí se sugiere, aquí voy a presentar un formato, ¿verdad?
ya hablaba el compañero Malpica hace un momento, es un formato pues, que se creó para hacer nuestra planeación en colectivo. Y la primera parte, pues viene la cuestión administrativa, pues como la escuela, clave, localidad, ¿verdad? En grado, podemos pues ser para los 3 grados, para cualquiera de los 3 grados. La asignatura aquí, vamos a ver posteriormente que aquí ya no hay asignaturas, sino que hay los campos culturales que vamos a ver posteriormente. Bueno, lo demás, la fecha de elaboración, la fecha de implementación, pues eso es relativo, ¿no? Cada escuela, perdón, cada maestro planea de acuerdo al desarrollo de su trabajo. Bueno, pero sí debemos de hacer énfasis en el método para la interacción del colectivo. Un colectivo ya elaboró su proyecto, el proyecto escolar, el proyecto llamado el proyecto PETEO. Ya tenemos nuestro proyecto que es resultado del análisis crítico de nuestra realidad y en consenso del colectivo, elaboramos nuestro proyecto escolar. Bueno, pero ¿con qué propósito? Bueno, este proyecto pues tiene que implementarse con unidades didácticas contextualizadas. Bueno, la propuesta, unidades didácticas es una propuesta. Puede ser planes decía hace un momento, puede ser el plan de clase, puede ser estudio de casos, investigación, acción, etcétera, ¿no? Bueno, cuando vamos a el siguiente aspecto son los propósitos. Pues ya hablamos, nuestro propósito debe de ser general, debe de ser emancipador, ya se dijo. ¿Cuál es el propósito emancipador? Propósitos específicos. Aquí voy, ese todo que menciona mi propósito general, lo voy a desmenuzar, vamos a decirle así. ¿Qué aspectos voy a tocar de ese propósito general, que es un todo, pero de eso voy a tomar los siguientes aspectos? Esos aspectos son los propósitos específicos. ¿Qué quiero? ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tiempo lo voy a dar? ¿Cuándo lo voy a hacer? Etcétera. A eso se refieren ya los propósitos específicos. El siguiente aspecto es tema contextualizado, transversal, multidisciplinario. El tema, ya lo dice mi proyecto escolar, ya me menciona, del proyecto escolar, toma este tema, cuyo enfoque es transversal, lo tratarán todos los campos. Multidisciplinario, pues ya lo dice, ¿no? O sea, todos los campos lo tratarán los maestros, español, matemáticas, inglés, etcétera, ¿no? Multidisciplinario. Bueno, ese tema inicia con los saberes comunitarios contextualizados. Mencionaba, por decir, el compañero Malpica, el agua. Bueno, pero puede ser no solo el agua. Un servidor propuso la basura en el desarrollo de las estrategias didácticas del diplomado. Yo propuse la basura, como también es un saber,
contextualizado y que abarca desde nuestro contexto. La basura desde el contexto de la casa, la escuela, la comunidad, el país, hasta llegar hasta lo universal, hasta lo pues, internacional, ¿no? Es un problema ecológico. Bueno, parto de mi comunidad, de qué, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al siguiente aspecto. Los ejes de concienciación para la formación del alumno. ¿Cuáles son esos ejes? Pensamiento crítico, el pensamiento artístico, creativo, la resistencia cultural e interculturalidad, toma de decisiones, resolución de problemas. Aquí, compañeros, pues, en la primera sesión, ¿verdad? Cuando un compañero explicó la estructura de la nueva escuela mexicana, el plan y programa 2022, ¿verdad? Estos 5 aspectos que nosotros proponemos, el plan 2022 o la escuela mexicana le llama ejes de articulación. Okay. Ya nos robaron la bandera, ¿no? Nosotros le llamamos ejes de concienciación. El plan oficial de hoy le llama ejes articuladores. Bueno, el nuevo plan de hoy tiene 7, nosotros tenemos 6. Pero ¿qué queremos? Pues nosotros vamos más porque no solo articular el conocimiento, sino nosotros nos vamos a ejes de concienciación. ¿Y cuál es la concienciación? Aquí dice la formación humana, la formación intelectual de nuestros alumnos. Cuando nos vamos a los campos de la cultura y del saber humano. ¿Cuáles son esos campos de la cultura y del saber humano? El lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático, el pensamiento científico, el pensamiento artístico, los principios y valores, el cuidado de la salud. Cuando hablamos de lenguaje y comunicación, aquí van a entrar en juego de manera pues, aquí tendrán el lenguaje y comunicación la participación de los especialistas, dice el programa oficial, ¿no? ¿Quiénes? Lenguaje y comunicación. Español, inglés. Cuando se habla del pensamiento matemático, pues lógicamente, ¿no? Aquí se van solos los compañeros de matemáticas. Pero cuando decimos el pensamiento científico, aquí estarán los compañeros de ciencias, biología, física, química. Aquí entrarían las ciencias sociales, entraría historia, geografía. Cuando dice el pensamiento artístico, pues están los compañeros de artes, principios y valores, es lógicamente los compañeros que dan formación cívica y el cuidado de la salud. A lo mejor aquí la escuela, de acuerdo a su contexto, de acuerdo al estudio de su análisis crítico de la realidad, pues tomará el cuidado de la salud. Pero recuerden que en los programas oficiales pues hay opcional, ¿no? Y nosotros pues como opcional teníamos algunos daban pues cuidado, otros pues tenían otras asignaturas. En este campus de la cultura, el programa oficial le llama pues campos formativos.
Y nosotros no, cuando alguien, el maestro dice, bueno, aquí el plan 2002 dice campos formativos, ¿pero de qué? Y nosotros nos vamos más directo a los campos de la cultura, somos más concretos. ¿Y cuál es la cultura? Pues el saber humano. ¿Qué debe saber? ¿Qué debe saber mi alumno? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a su cultura, pero es su cultura propia. Los otros, los ejes emancipatorios de convergencia. En en todos estos campos tendrán que ir estos ejes emancipatorios, como son el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la salud. Estos ejes lo tendrán que abordar nuestros compañeros de lenguaje y comunicación, del pensamiento matemático, del pensamiento científico, del pensamiento artístico, principios y valores, el cuidado de la salud, lo tendrán que abordar, o sea, son ejes transversales, le llamamos, ¿no? Vamos a llamarle así, ejes emancipatorios de convergencia. Pero nosotros decimos no transversales, sino son ejes emancipatorios, que salimos de lo tradicional, de lo oficial, ¿no? Son emancipatorios. Y el otro aspecto, el contenido curricular. Aquí en el contenido curricular, pues cada maestro, de acuerdo a su especialidad, pues él va ahí anotando, pues si es del lenguaje y comunicación, si es del pensamiento matemático, si es del pensamiento científico, artístico, valor, o sea, cualquiera de los campos, ¿no? ¿Qué contenido va a abordar? En cualquiera de los 6 campos que manejamos nosotros, que proponemos nosotros. Habilidades a desarrollar. Pretendemos desarrollar habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades artísticas y habilidades emocionales. Cuando decimos habilidades cognitivas, ¿verdad?, nos estamos metiendo que el alumno aprenda a observar como parte del método de investigación, a observar. A una investigación, el maestro los iniciará con la metodología de la investigación científica, el análisis y producción de textos. Aquí vamos a desarrollar, pues, que el alumno tenga un pensamiento analítico. Y el analítico se refiere a descomponer el todo con las partes que integran ese todo, ¿verdad? Porque nosotros como maestros en la enseñanza tradicional somos sincréticos. O sea, vemos el bulto, como se dice, y no vemos las partes que componen ese bulto. Entonces, enseñar al alumno a desarrollar una habilidad analítica y antes pues, cuando él exponga, nuestro alumno sea analítico, que exponga lo que él analizó, lo que él reflexionó, y que todo su análisis, su reflexión, lo escriba, enseñarle a producir textos, ¿verdad?, de los contenidos. A ver, lo que me acabas de decir, escribe. Tu análisis, escríbelo. Otra habilidad, el conocimiento del medio geográfico. Pues esto es algo básico. Primero debo conocer en dónde estoy. Como los componentes, pues aquí entraría geografía, ¿no? Los componentes de mi, de dónde, de mi contexto, ¿verdad?, en dónde estoy
ubicado. Pero también en las habilidades sociales, el uso del lenguaje y comunicación, aprender a comunicar, como ya dije anteriormente, ¿no? El lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje simbólico. Aprender a manejar este tipo de lenguaje como una habilidad social para una integración a su grupo, a su contexto, etc. Pero también debemos de despertar las habilidades artísticas en el desarrollo de la expresión simbólica. Aquí, de acuerdo a su contexto familiar, a su contexto social. Ayer comentaba un maestro, ¿no? Pues a lo mejor en mi familia hay músicos o mi papá es músico y ya me está induciendo en mi hogar a una expresión, a un desarrollo artístico de la música o la pintura, etc. También el manejo de una expresión simbólica. ¿Cuál es la expresión simbólica? Pues el uso de la pintura, los símbolos, bueno, váyase la redundancia, ¿no? Símbolos. Es una expresión simbólica. Vamos, por decir, se me ocurre, ¿no? Cuando hoy en nuestra Guelaguetza estuvo de moda y recibió mucho auge el Tiliches de Putlán, esa figura que apareció en la televisión, en los periódicos, pues es una expresión simbólica. Cuando vemos a ese personaje del Tiliche, voy a decir, ese personaje es de Putla y hay una historia ahí, hay una historia local ahí en Putla de cómo nació. Bueno, es parte de una expresión simbólica, pero también debemos de enfocarnos hacia las habilidades emocionales. ¿Cuáles son esas habilidades? Ya lo decía, la reflexión, la toma de decisiones. Reflexionar, ¿verdad? Nos lleva a repensar repensar lo que el conocimiento, cómo inició, qué sabía antes de que yo adquiriera ese conocimiento. A lo mejor tenía nociones, tenía ideas, pero cuando ya llegué a la investigación, con la investigación, reflexiono que lo que ya sabía, pues es un conocimiento, y es un conocimiento que tiene una utilidad. El siguiente aspecto, la toma de decisiones. Pues una vez teniendo con el conocimiento, ya puedo hacer, tomo decisiones. Esto me va a servir para, podemos agregar 3 puntos, me va a servir para esto. Entonces ya tomé una decisión. El conocimiento ya me va a servir para toma de decisión. Bien. Otro aspecto es las estrategias de concienciación e interacciones didácticas. Aquí viene lo que pues no es nuevo para nosotros, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre, en el cual planeamos nuestras actividades. Empezamos con el análisis crítico del tema, contextualización multidisciplinaria, el inicio. Lo que voy a tratar es producto de una problemática que detectamos en el análisis crítico de nuestra realidad. Pero ese análisis me dio
Este tema es un saber comunitario, ¿verdad?, que es contextualizado y que lo voy a tratar mediante la ayuda de todas las disciplinas, multidisciplinario. Aquí va a entrar, pues, digamos, aquí el problema detectado, pues lo va a tratar vamos a llamarle lo que llamamos ejes emancipatorios, ¿verdad? Y multidisciplinario, bueno, ya es el tratamiento. Pero entonces de aquí parto. ¿Cómo voy a el inicio, ¿no?, de mis actividades? La segunda parte, el desarrollo. ¿Cómo lo voy a hacer? A veces nosotros como maestros tenemos problemas. Sí, se hablan bien de las estrategias didácticas, que la unidad didáctica, que el estudio de casos, que el plan, que investigación, acción. Pero el cómo, el problema viene en cómo lo voy a desarrollar. Aquí viene el desarrollo. Voy a desarrollar un tema mediante la investigación. Ya lo había explicado, ¿verdad? El análisis, a la reflexión y a la aprehensión de planteamientos teóricos. Hay planteamientos sociales, hay planteamientos humanos. El planteamiento teórico, pues tengo que ir a fuentes bibliográficas. De este problema ya se habla en tales textos, en tales archivos, en tales. Bueno, tendré que ir a esa investigación. Pero a lo mejor también que tendré que ir a la investigación social. Bueno, a lo mejor tendré que hacer encuestas, entrevistas, sondeos y muchas otras técnicas precisamente de la investigación. Entonces, ya son sociales. En mi contexto, la verdad es que mi secundaria está allá por la sierra, por la costa, y ahí no, es una área rural. Sí, ¿a quiénes voy a consultar? Pues haré entrevistas a los poseedores del conocimiento, como dicen en algunas escuelas, que son los adultos, ¿verdad? Y tienen conocimientos empíricos, tal vez, pero los tienen, ¿verdad? A ellos tendré que entrevistar. Bueno, el otro aspecto en mi desarrollo, iré a lo humanos. Lo humanos, pues, ya lo decía, encuesta, entrevista, etc. El cierre va con la imposición de argumentos críticos, disposición de argumentos críticos, emancipadores, diseño de propuestas de acción para la transformación de la realidad, del entorno y la comunidad. Aquí tendré que, cuando yo hago el cierre, ¿cómo voy a hacer el cierre de mi planeación? Tendré que disponer de argumentos, tendré que argumentar el por qué seguí esta secuencia, el porqué de este proceso, pero que parten de una realidad. Por eso es emancipador. Diseñé a la mejor propuestas para la solución del problema. ¿Y qué vamos? Pues una propuesta es tener que plantear este problema a la comunidad. Tendré que estas propuestas necesitan estas acciones para su solución, ¿verdad?
Esas acciones van a transformar la realidad. ¿Cómo la van a transformar? Pues van a solucionar el problema. Decíamos, si el problema es el agua, el problema es la basura, el problema es el ecocidio, la alteración de la ecología de mi entorno, pues tendré que proponer acciones. ¿Cómo transformar? ¿Verdad? ¿Cómo solucionar? Pero voy a solucionar problemas de mi entorno y la comunidad. No puedo hablar que voy a solucionar el problema ecológico de la Antártida. Entonces, yo no vivo en la Antártida. Tendré que solucionar mis problemas de mi realidad. Con esto serían acciones, ¿verdad? De cierre. Claro, en este cierre tiene que haber una posición ética ante el aprendizaje. Visualizar las acciones que desarrollen las habilidades de pensamiento de los alumnos. Cuando decimos la posición ética, nos mueve el tapete, como se dice. Tendré que actuar con honestidad como alumno, enseñarles a los alumnos, enseñarles a actuar con honestidad. Si se te quedó una tarea de investigación, ¿la hiciste? Si fuiste a hacer una entrevista, ¿la hiciste? Y este es tu resultado. Visualizar las acciones. ¿No? O sea, que lo que tú dices sea demostrable algunas veces, algunas, sobre todo en las ciencias naturales, muchas acciones deben visualizarse, pero a veces en el campo de las ciencias sociales hay veces que son argumentadas. Las ciencias sociales con su estructura, por ejemplo, hiciste la encuesta a quiénes. No, pues a ver, aquí, ¿dónde está tu encuesta? Muéstrame tu encuesta. ¿Qué pasos seguiste para hacer una encuesta? Todos, aquí por eso se busca una posición ética, tanto del alumno, también del maestro. A veces no actuamos con ética cuando, bueno, al hacer la evaluación. Bueno, este muchacho dice que hizo una encuesta. A lo mejor vamos a ponerle un 6, que sí medio la hizo o no la hizo. Y ya nosotros como maestros también estamos poniendo en juego nuestra posición ética. No, al ahí se va, a lo que estamos acostumbrados. El otro aspecto, acciones a desarrollar para transformar la realidad del entorno. Ese es nuestro propósito, transformar, solucionar los problemas de nuestro entorno. Como cierre de mi trabajo, tengo que hacer un seguimiento, o sea, ¿qué hice al inicio? ¿Qué hice durante el desarrollo? ¿Qué hice durante el cierre? O sea, tengo que hacer a lo mejor un informe. A lo mejor dejamos nosotros como tareas a veces, hazme un informe de todo tu trabajo, pero le damos sistematización a ese informe o aceptamos un informe. Es que dice que fui, pero nada más apliqué la encuesta 1 y aquí yo creo, no, aquí es un informe verídico. Por eso estamos vamos a poner en juego nuestra posición ética. ¿Y qué resultados? Los resultados o sea, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que sí investigué, pero ese es tu resultado, el resultado de tu investigación es viable, es teórica, porque tampoco debemos decir que nuestros problemas de resultados, por decir el agua,
en mi comunidad falta el agua, los alumnos no van a hacerla. Pueden dar propuestas de solución, pero no van a solucionar el problema real. ¿Ya? ¿Y quiénes para lograr la solución de los problemas? Es una implicación es una, es una implicación plural de muchos de otros que tendrían que poner en juego. Lo que podemos dar es propuestas. O quizás también en algunas, vamos a llamarle en algunos campos, pues a lo mejor hay soluciones, hay resultados concretos. Y nos vamos al otro aspecto, la evaluación cualitativa. El aspecto cual, aquí decíamos en nuestro, la evaluación diagnóstica, aquí lo diagnóstico mete ruido, ¿verdad? Nosotros le llamamos análisis crítico de la realidad. O, pues se vale, lo diagnóstico también puede ser una historicidad. Esto es muy importante, la historia enseña. Decía ahí, y esto es un eslogan en historia que dice que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si vamos a enfrentarnos a un tema de solución de problemas reales, debemos de conocer la historia de ese problema. Y ahí pues caeré al campo de la entrevista con con las personas adultas de la comunidad, ¿ya? Pues hacer la entrevista. En una ciudad, bueno, eso sí, siempre hablan de que el medio rural, y aquí en la ciudad, en la ciudad hay estrategias, hay técnicas, ¿no? Tengo que tener o sea, hay historias que hay que recurrir a archivos, ¿no? Entonces, lo diagnóstico nos va a hacer el análisis de nuestra realidad, nos va a hacer la historicidad. Bueno, en lo formativo, quizás mediante una rúbrica en lo formativo, vamos a ver cuál fue la actitud de nuestros alumnos durante la investigación. ¿Hubo interés? ¿Hubo motivación? O a lo mejor hubo apatía, ¿verdad? Y ese evaluativo, ese rasgo, ¿qué interés mostraron nuestros alumnos? El otro, la evaluación recapitulativa. A lo mejor el problema no fue bien entendido, no fue bien mal planeado, o tengo que recapitular, tengo que volver a plantear con claridad, con concreción. Es una evaluación también. Estoy evaluando que mis alumnos, decimos, no captaron la idea, no entendieron, etcétera, etcétera, ¿no? Es una evaluación cualitativa. En productos, el resultado de esa investigación, lógicamente que tiene que arrojar productos. Y el producto será de acuerdo al campo de investigación, ¿no? Recursos y formatos. Aquí en recursos, algunos pedagogos contemporáneos le llaman herramientas. ¿Cuáles herramientas? Pues de acuerdo al campo, ¿no? Papel, recursos. Bueno, los recursos son muy variados de acuerdo al campo. Formatos, a lo mejor había necesidad de crear algunos formatos que yo tuve que elaborar para facilitar el trabajo, formato de encuesta, formato de entrevista, formato de evaluación, etcétera, ¿no? En cómo los voy a evaluar. Las referencias comunitarias, bibliográficas o electrónicas. Aquí, pues tengo que ver a qué fuentes recurrí para recolectar la información, recolectar los saberes, saberes comunitarios, o a lo mejor qué textos bibliográficos o electrónicos.
tuve que recurrir a bibliográficos, libros, textos, archivos, etcétera, y referencias electrónicas, ¿verdad? Observación en la implementación de la puesta en práctica. En este aspecto, tengo que ver qué me hizo, a lo mejor necesito más referencias. Cuando yo, en mi observación necesito, pues sí dio resultado, sí se adquirió, se logró el propósito. Aquí vengo yo o sea, ¿qué le faltó a mi práctica? ¿Verdad? Pues las rúbricas de autorización, pues eso ya es muy administrativo, ¿no? Como, pues en este caso, pues tendría que ser el colectivo. Tendría que, en colectivo se tendrá que, pues, quizás dar el visto bueno, ¿no? Me parece. Por eso son los colectivos multidisciplinarios. Sí, es viable, no es viable, me parece. Aquí viene la autorización del colectivo. Aunque nosotros de manera tradicional que nos lo autorice el director, ya estuvo. No, compañeros, hay que romper. Por eso es emancipador romper el tradicionalismo. La autorización será del colectivo multidisciplinario. Ellos tendrán que discutirlo y analizar. Y aquí hago una propuesta de estrategias didácticas a desarrollar. Expusimos en el diplomado el aprendizaje situado. ¿Por qué se llama situado? O in situ, le llaman algunos, ¿no? Bueno, este es un aprendizaje cuando aborda problemas reales que ya está muy sonado. Cuando vienen a solucionar un problema de la escuela o de la comunidad, cuando es situado, cuando rompe con el individualismo. Si hay aprendizajes que tienen que recurrir a las comunidades de aprendizaje, a formar un equipo, a integrar un colectivo. Claro. ¿Cómo vamos a solucionar un aprendizaje? Claro, hay estas estrategias didácticas, como es la unidad didáctica, a través de una unidad didáctica, un proyecto de clase, un estudio de casos. Y ayer mencionaba un compañero, investigación, acción. También es una estrategia didáctica. Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca.